Hola, ¿cómo están? Esto es Transición 2030, yo soy Cata Delía y les doy la bienvenida a un programa súper interesante que va a estar dedicada al agua, algo tan importante y que sin embargo podríamos decir, o por lo menos lo ponemos en signo de preguntas, ¿el mundo le está dando la prioridad que se merece al tema agua? Teniendo en cuenta que es algo pero clave para la supervivencia del planeta Tierra, de nosotros, de los seres humanos, de la biodiversidad, de cara a la transición energética, a abandonar los combustibles fósiles y a transicionar hacia energías renovables. ¿Cuál es el lugar del agua? ¿Qué discusiones se deben dar en la transición energética? Bueno, de todo eso vamos a hablar con dos especialistas, con dos referentes de la materia que vienen de lugares súper distintos, de carreras súper distintas y que sin embargo están dando discusiones que son vanguardia hoy, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Los invitamos a que se queden con nosotros a meternos en este mundo apasionante. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Les decía, nos vamos a meter en tema agua y en las discusiones que se dan en derredor del agua, teniendo en cuenta la importancia y vamos a también preguntar cuál es el rol del agua en la transición energética. Estamos con Eduardo Barrera. Eduardo Barrera trabaja con la minería hace muchísimos años. Él fue exsecretario de Minería, es exsecretario de Minería de la Nación, trabajó para muchísimos organismos internacionales, por ejemplo, algunos de ellos Banco Mundial, BID, las Naciones Unidas, la ONU, la Comisión Europea, el BERD, y además es ingeniero en minas. Y hoy en día está trabajando justamente en cómo tratar de cuidar el agua. Y lo tenemos acá, por suerte está en el país por unos días y aprovechamos y lo invitamos. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. ¿Por qué estamos hablando de agua hoy en un programa llamado Transición 2030? Bueno, básicamente porque la transición energética no es posible sin una mayor participación de los minerales y estos minerales tienen un problema de fondo en todos los lugares donde hay explotación minera, que es el problema del agua, ¿no? Lo tienes, es fundamental para obtener la licencia social, ¿no? Lo tienes en Argentina, en todos lados, digamos, ¿no? La minería es importante para la transición energética, claro, y el agua es algo crítico para la minería. Es una infraestructura básica, digamos, para hacer viable la minería, ¿no? En términos de licencia social. Y después te comentaré también que la minería, el agua también está muy ligada a nuevas formas de energías renovables, ¿no? Y vos estos temas en los que ahora nos vamos a meter, ¿dónde los estás trabajando? ¿Dónde los estás discutiendo? Bueno, en este momento estoy asesorando a la Comisión Europea en lo que es el seguimiento e implementación del Acuerdo Marcos que se firmó en julio del año pasado entre Europa y Argentina sobre materias primas críticas, con focus inicialmente en el litio, pero ahora extendiéndose al cobre, las tierras raras y otros elementos, ¿no? Entonces, dentro de eso y lo que nosotros vemos del sector minero, hay temas de infraestructura importante, por ejemplo, el transporte ferroviario para sacar los minerales que lleguen al puerto, que es una limitación importante para el conjunto de la minería,
y temas muy sensibles como es el tema del agua, ¿no? En muchos lugares, tanto en La Puna con el litio, como digamos en la parte central, Mendoza, San Juan, zonas que sufren mucho estrés hídrico, hay un conflicto casi natural entre la agricultura y la minería, ¿no? De alguna manera también hasta la topografía lo favorece, ¿no? Porque tú tienes la minería en la alta montaña, en la naciente de los ríos y la gente cultivando en el valle, ¿no? Entonces es lógico que estos agricultores piensen, bueno, este agua que no me llega es porque se la está consumiendo otro que está en el camino, está primero en esta línea, ¿no? Y lo cierto es que es un conflicto que se podría resolver con relativa facilidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, Chile está recurriendo al agua de mar, está desalinizando y prácticamente la minería chilena está en un 80-85% de autonomía y intenta llegar en los próximos años, según Cochilco, a el 100%. O sea, Chile es un modelo de referencia en cuanto a aprovechar el agua y a cuidarla. Totalmente, digamos, ¿no? Y sobre todo de eliminar este conflicto entre agricultura y minería, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso, un vertical de una iniciativa mucho mayor a nivel global y en este caso yo voy a hablarte un poco de esa perspectiva de lo que es un think tank a nivel internacional que se llama Water Positive Initiative, o la iniciativa del agua positiva, que además está liderado por una argentina, mira, qué bien. Graciela Chichilniski, que es una matemática y economista, profesora de Columbia, que fue la persona que además diseñó lo que es el framework, la estructura sobre la que se construyeron los bonos de carbono a partir del protocolo de Kioto. Porque te pregunto, desde la ignorancia, lo que se está discutiendo en ese, ¿qué sería? ¿Como un foro? No, es un framework, digamos, tú puedes hacer framework, sí. Tú puedes hacer un paralelismo entre lo que es la huella de carbono sí. y la huella hídrica, esa es la base conceptual, ¿no? Entonces, en la huella de carbono sí. tú persigues objetivos netos cero, en la huella hídrica tiene que ser positivo el resultado. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que las empresas generen más agua de la que consumen. Claro, pero digo, en este think tank, ahí sí. Me salió, que no sé si decía foro, sí. Lo que están discutiendo... Es como una ONG internacional. Claro, digamos, donde ¿no? se juntan expertos, referentes de la materia. Especialistas, distintas especialidades. Y lo que lo piensan es a nivel mundial, pensando en soluciones para cada país. No, primero... O como un sistema que el mundo se ponga de acuerdo en esto. Claro, un sistema global de bonos, sí. digamos, ¿no? Por eso te hacía el paralelismo un poco entre la huella de carbono y la huella hídrica. La huella de carbono dio origen a los bonos de carbono o los bonos verdes, como quieras llamarlo, y la idea es que acá tengamos también lo mismo con bonos azules o de algún color que convencionalmente se acepte. Pero acá entiendo, o sea, quieren hacer bonos de agua. Claro. ¿Y cómo funcionaría eso? Mira, de hecho ya existe un comercio de bonos de agua a nivel, digamos, B2B, o sea, entre empresas. Un caso conocido es Coca-Cola, por ejemplo, en España, que compensa el agua que consume en lugares que no tienen estrés hídrico, volcando ese agua en lugares que sí tienen estrés hídrico, por ejemplo en el sur, en Andalucía. Por supuesto que hay una plataforma que intermedia ahí, porque hay que medir, hay que certificar, ¿no? Para que eso realmente sea válido. ¿Y quién regula, digamos? Porque entiendo que lo de los mercados de carbono está más avanzado, pero sí. Que igualmente hay problemas, que hay pocas certificadoras en todo el mundo, que claro. A veces no son del todo claros los parámetros con los que se mide. Exactamente, en el caso de los bonos de agua. De greenwashing, hay un montón sí. de cosas que también alguien tiene que controlar y de alguna manera vigilar para que esto no se desordene o no se prostituya de alguna manera, ¿no? Entonces, este año se presentó, bueno, la última COP se presentó ya una propuesta, se va a seguir trabajando, hay 2 conferencias grandes en el 26 y el 28, que ya van a definir un poco toda esta estructura, pero hay muchísima gente trabajando en definir los estándares, ya hay una norma ISO específica
en toda la parte hay muchos certificadores ya trabajando en estos temas. Estamos al comienzo. Y en algunos verticales, como te decía, que son como más claros, más fáciles de visualizar, ¿no? Porque, por ejemplo, una empresa que está consumiendo agua, una empresa minera, ¿no?, en la montaña, tiene varias alternativas, ¿no? Tiene la primera alternativa, por ejemplo, es mediante una mejor gestión, optimizar el uso del agua en la zona de regadío, ¿no? El agua como la energía, la más barata es la que se ahorra, digamos, ¿no? Después puedes tratar aguas salobres, o sea, con un contenido de sales importante, o aguas hervidas, ¿no? Las tecnologías obviamente varían, pero para darte una idea de magnitud, para ver de qué estamos hablando, sí, para ver si esto es viable o no es viable, hoy, por ejemplo, en agua desalinizada, en Chile te cuesta más o menos, el coste es menos de $0,5 el metro cúbico. Te lo paso a pesos. dale. Si decimos que el peso no vale nada, menos vale la mitad de un peso. Sí. Pues saldría medio peso un litro de agua. No parece algo que sea inasumible para una empresa minera. Eduardo, te voy a hacer una pregunta que le suelo hacer a nuestros entrevistados capos como vos que vienen acá y nos explican cosas que son difíciles. Si vos le tenés que explicar a nuestros televidentes por qué a ellos que están en su casa, que se levantan todos los días para ir a trabajar con algo que piensan, yo no trabajo en minería, yo no trabajo en el campo, a mí no me falta agua, dicen que en Argentina hay mucha agua, ¿por qué me tengo que preocupar por esto que están ustedes dos hablando ahí en América sobre bonos de agua, minería? ¿Qué le explicarías? Bueno, esencialmente que hoy, como tú sabes, y tu programa es muy específico en ese sentido, la mayor amenaza existencial que tiene el mundo, y lo ves con todos los fenómenos atmosféricos cada vez más catastróficos, ya sean sequías, inundaciones, es el cambio climático, ¿no? Ese cambio climático, digamos, requiere una descarbonización urgente. Y eso pasa básicamente por 3 transiciones, la digital, la ecológica y la energética, ¿no? La digital un poco es la que hace más inteligente a las otras. La energética, sin minerales críticos, es imposible, porque las sociedades del futuro van a ser necesariamente más intensivas todavía en el uso de estos minerales. Y cuando decís minerales críticos, sí o sí va a tener que haber minería. Sí, es que sin minerales críticos al final de la línea no hay vida. Claro, pero te lo pregunto porque digo, la minería tiene, y lo decís y mucha gente hasta se enoja muchas veces cuando hablamos de esos temas en este programa, pero tiene mucha mala prensa. Sí. Y sin embargo se está discutiendo de cara a la transición energética en contexto de cambio climático. Sí, bueno, son como un poco las dos caras de la moneda, digamos, claro, ¿no? Hay que encontrar, es complejo. Es complejo y hay que encontrar una solución de compromiso, ¿no? Hoy tienes prácticamente un boom o el inicio de un ciclo largo de los minerales debido al problema ambiental, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo lo que hagas en minería va a generar un impacto ambiental. O sea, por un lado sos parte de la solución y por otro lado sos parte del problema, ¿no? Entonces hay que entenderlo bien, hay que trabajar en base a evidencia, y el tema de la mala imagen de la minería tiene que ver con cosas que no se han hecho bien, ¿no? O sea, hay ahí también algo para trabajar para dentro del sector minero en Argentina, por ejemplo. Mucho para trabajar, hay mucho para trabajar, ¿no? Pero bueno, también forma parte de una curva de aprendizaje donde hay que medir, sincerar cosas, tiene que haber unas explicaciones, digamos, como tú lo estabas presentando, tiene que haber más formación, que se entiendan todas estas cosas y no plantear a veces como se plantean las cosas, que tenemos mucha tendencia a plantearlas en blanco-negro, blanco-negro, sí o no, claro, Boca River. Claro. Necesitamos más minería y más medio ambiente, necesitamos más de las dos cosas. ¿No son necesariamente enemigos, minería y medio ambiente? No, y la diferencia entre blanco y negro, como decía, no es diferencia, es obviedad, ¿no? Vamos a tener que acostumbrarnos a hacer diferencias en los grises, ¿no? Y volviendo un poco entonces a los bonos de agua. A ver si lo podemos entender, porque son temas complejos, pero vos estás trabajando todo el tiempo con capos de todo el mundo, pero nosotros de repente escuchamos bonos de agua y encima en un país donde nadie cuida, abre la canilla y
salvo en los lugares donde sienten la sequía porque viven del campo o saben, digamos, en algún lugar que está resentido. Argentina es un país que no cuida el agua, no nos damos cuenta de eso. Sí, sí. Yo, de hecho, el año que viví en España, cuando volví acá, me di cuenta, acá gastamos el agua como sea, porque allá era re caro pagar el agua y acá es tan barato que también uno se olvida. Se mide la fría y la caliente separadamente. Además. Sí. Bueno, entonces digo a todos nuestros televidentes que nos están escuchando de vuelta, esta discusión que ustedes te están dando, que es de vanguardia, que se está charlando, que probablemente sea como cada vez más amplia en el marco de las cumbres climáticas mundiales, ¿en qué estadio está en la Argentina? Porque vos sos un argentino, pues estás discutiéndolo en el plano internacional. Si ya pensamos en minería en Argentina, en empresas que quieran empezar a reducir esa tensión hídrica y esa tensión que tienen, como vos decís, con el sector agrícola y, bueno, que traten de reducir los impactos que generan en el agua en los lugares donde se hace minería. ¿Hay algo que se esté trabajando, hay algo que se esté discutiendo o estamos re lejos de esto? Bueno, estamos al principio, digamos, ¿no? ¿En pañales? Sí, bueno, yo creo que la primer presentación la vamos a hacer en mayo en la Expo Minera de San Juan, que nos han dejado un slot ahí para hacer una presentación, pero sí que lo estamos comentando con un montón de funcionarios y empresas también, para ver un poco cómo lo ven ellos, qué viabilidad le ven, ¿no? Y la recepción es muy positiva, ¿no? Pero en cuanto a los bonos, todavía hay un camino a recorrer por todo esto que significa que hay que controlar, certificar, en fin, para que esto sea presentable, por ejemplo, a un banco o alguna gran empresa. Porque danos otro ejemplo, vos nos contabas el de Coca-Cola en España, pero en Argentina, ¿cómo podría funcionar esa compensación de un bono de agua? Bueno, por ejemplo, las empresas mineras normalmente pagan algunas regalías o tienen un fideicomiso, ¿no? Es decir, son recursos digamos, importantes que se podrían reasignar, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso suponiendo que haya algún acuerdo con las provincias, pero por sí misma, como te digo, es un costo perfectamente asumible, ¿no? Y entonces descongestionas esa discusión, ¿no? Además, en este tema, ya que tu programa es energético y te dije que te lo iba a comentar, cuando tú tienes agua dulce y agua salada, si las pones en contacto de alguna manera con una membrana por el cual filtra, haga una ósmosis de esto, vas a tener siempre una presión del solvente hacia la otra solución que tiene más sal, que va a ser, si lo imaginaras en un tubo en U, es como que esa presión levanta y genera una presión hidrostática que la podés asimilar a una energía potencial, es decir, que cuando baje, va a generar energía. Si mezclas las dos, perdón, yo sí, en química me iba re mal en el colegio, no, pero digamos, mezclas las dos aguas y... Con una membrana en el medio, una membrana que permita que el solvente pase, digamos, a la otra solución salina, y eso genera, es como una pila, ¿no? Como una batería, ¿no? Y funciona de esa manera y generas energía. Y según los últimos estudios, sobre todo en esto los israelíes son los que están más avanzados, y bueno, y en partes de Europa, ahora te cuento bastante también, más o menos la relación es que necesitarías unos 3,5 kilovatios hora, más allá del número, para generar el proceso, pero en el proceso generarías 8 o 10 veces más de ese consumo, con lo cual tenés casi una máquina continua. Por eso que es una de las nuevas formas, la energía osmótica es una de las nuevas formas de energías renovables, ¿no? Energía osmótica. Energía osmótica. Técnicamente se llama PRO, Press Retarded Osmotic, ¿no? Como energía de presión retardada. Pero todas esas otras siglas que le vas agregando es porque quieren ejemplificar alguna parte del proceso, pero en realidad es osmótica, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una empresa francesa, Switch, que se ha instalado en la desembocadura. Pues yo te digo, ¿dónde conseguirías la mayor mezcla de agua salina y agua dulce? ¿En el río de la Plata? En la desembocadura de un río al océano o al mar. Nosotros no tenemos uno cerca ahí, el río. Pero tienes toda la Patagonia. Yo creo que aparte, es que no sé cómo se mezclan. No, yo no tengo idea. Claro. Por ejemplo, en el caso de Francia, ellos se han instalado en la desembocadura de un río.
que da al Mediterráneo, digamos, Sí. ¿no? Entonces, de alguna manera pueden chupar fácilmente agua, Las dos cosas. las dos cosas, las ponen en contacto, generan energía y abastecen energía a la ciudad vecina. Qué bien, qué noble es el agua, ¿no? Sí, noblísima. Además, fundamental, digamos, ¿no? Bueno, somos agua, ¿no? Y en Israel, o sea, yo me acuerdo que el año pasado hice un viaje a Israel y en un momento, de nuevo, no era mi especialidad esa, pero nos mostraron cómo ellos reutilizan las aguas servidas y fuimos a una planta y nos mostraron todo esto. Bueno, están muy avanzados con el tema agua por razones obvias, pero probablemente vos los viste también desde este punto de vista y te quería preguntar si has conocido algo de esto, de algún avance en Israel sobre... Bueno, ellos son un poco los pioneros en todo esto, ¿no? Digamos, también todo el Mediterráneo, ¿no? Las empresas más grandes en esto también suelen ser francesas, españolas, ¿no? Todas esas zonas están muy expuestas también al estrés hídrico, es el otro lado del Mediterráneo también, no es tan desértico como aquel, pero también tiene sus problemas, ¿no? Y además el otro tema global también que está en consideración es que, curiosamente, digamos, las zonas de mayor estrés hídrico suelen ser los mayores productores de frutas y hortalizas, ¿no? Por ejemplo, exagerando obviamente, ¿no? Se puede decir que España es la huerta de Europa. Entonces, estás mandando tomates, naranjas continuamente al norte y lo que estás enviando es 70-80% agua, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo compensamos este juego del agua, no? Porque yo que tengo estrés hídrico, encima estoy exportando agua. En Argentina, por ejemplo, San Juan, que está con una crisis hídrica importante, es un productor de tomate industrial en gran escala, y lo podría hacer aún más, ¿no? Pero está exportando agua, ¿no? ¿Cómo compensamos aquí los que consumimos ese tomate y no necesitamos ese agua que viene de allí, ¿no? Qué interesante todos los temas que... Porque ahí sí llega a nosotros de alguna manera esa discusión, porque si no se piensa, en algún momento eso te va a llegar a lo que vos consumís o lo que no consumís. Claro. Bueno, ese es el concepto de huella hídrica, ¿no? Que lo acuñó un profesor holandés, Arjen Coextra, difícil de pronunciar, y él decía que en su último libro, ya falleció, en su último libro, que el problema del agua no era un problema ni de coste ni de tecnología, era un problema político. Pero no político en el sentido de los partidos políticos, la política es en el sentido de la planificación, la formulación política, ¿no? Generar los incentivos adecuados, ¿no? Y todo eso está un poco en pañales, digamos. Está en pañales. Ahora, si yo para ir, digamos, llegando al último tramo de la entrevista, si te pregunto cuáles son las oportunidades de empezar a hablar y poner sobre la mesa claramente de las negociaciones internacionales para generar marcos regulatorios, cuáles son las oportunidades reales del tema bonos de agua y cuáles son los principales desafíos a la hora de que tengas que sentar países completamente diferentes, desiguales entre ellos. ¿Qué dirías, digamos, con qué te encontrás? Actores de veto, por ejemplo, como se dice en la ciencia política. ¿Cuáles son las cosas que hacen que todavía esté en pañales este tema? Bueno, yo creo que empezó tarde, ¿no? Hay un desfasaje, ¿no? De esto, por ejemplo, el concepto de huella hídrica se acuñó en el 2005, algo así, y como te comentaba, ya Graciela venía trabajando desde el 97 en los protocolos de Kioto, ¿no? Ha habido un cierto desfasaje, pero yo creo que va a avanzar incluso más rápidamente, porque a diferencia de la huella de carbono, y los acuerdos sobre la huella de carbono son acuerdos voluntarios, pero el agua está consagrado ya por Naciones Unidas como un derecho humano. Con lo cual, digamos, en el momento que se acuerde va a ser obligatorio, ¿no? Claro, y eso, a diferencia de los bonos de carbono. Claro. Y eso va a acelerar enormemente este proceso. O sea, eso lo ves como una oportunidad, digamos, la diferencia de que sea un derecho humano lo ves como una oportunidad. Claro, para que tenga más rigor, digamos, ¿no? Claro. Y que los gobiernos se comprometan más con la implementación, ¿no? Y eso va a obligar a lo que decíamos, a planificar, ¿no? A introducir sistemas de incentivos que favorezcan
el ahorro por un lado del agua y por otro lado las compensaciones, ¿no? Te vuelvo a preguntar sobre esto, pero porque a veces nos dicen, pero yo me queda tan lejos todo lo que ustedes están hablando, no llego a fin de mes, no puedo pagar la tarjeta de crédito, no me alcanza para cargar la SUBE. ¿Cómo les puede afectar este tema? Si avanza bien o si avanza mal. No, yo creo, como te digo, que va a estimular un mejor uso de un recurso y eso va a favorecer mayor crecimiento, mayor oportunidades de empleo. O sea, puede digamos, crecer la economía argentina, sí, y que nuestro televidente ya de alguna manera te va a afectar porque si se hace bien, se puede desarrollar bien el país. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de la minería es un motor de crecimiento de Argentina nunca casi puesto en marcha, ¿no? Está en ralentí, digamos, ¿no? ¿Está en ralentí la minería argentina? En general sí, en el conjunto, ¿no? Hay algunos sectores, por ejemplo el tema del litio, que está ahora de moda, y hay mucha actividad, pero ahí con toda la furia igual tenés 3 empresas produciendo en este momento, ¿no? Se van agregando otras más porque hay muchas que están en distintos estadios de avance, pero Argentina hace muchísimos años que podría ser un productor importante de cobre, por ejemplo, ¿no? Tenés distritos de calidad mundial, ¿no? Y para el desarrollo de la minería el criterio de decisión, de inversión más relevante es siempre la calidad del recurso, ¿no? Y Argentina lo tiene, ¿no? Lo que pasa, bueno, que históricamente han habido otras alternativas, ¿no? Ha sido obviamente más fácil la agricultura, no es lo mismo ponerse a invertir varios años para desarrollar un proyecto, a lo mejor 5, 7, 12, ¿no? Que tener 2 cosechas en el año, ¿no? Entonces, en un país como el nuestro, donde... En un país urgente. Es urgente, sí, todo es urgente. Todo es urgente. Y el largo plazo, no sé, hoy políticamente, ¿cuál es el largo plazo? ¿Mayo? Y así estamos, ¿no? Y así seguimos. Eduardo, ¿dónde Pero yo creo que hay un cambio. Sí. ¿Lo ves bien? Sí. ¿Lo ves bien? Sí, yo creo que sí. Producto de la necesidad. A lo mejor la minería hoy a lo mejor vuelve a estar... ¿Hay un clima bueno para la inversión en la minería? Sí. En general en Argentina hay cierta licencia social, hay una, bueno, en términos, viste, de los inversores, es pro-business en el tema minero. Hay algunos lugares donde ha habido complicaciones que han tenido que ver más que nada con gestiones, ¿no? Así, el caso de Chubut, por ejemplo, ¿no? De malos manejos y de sospechas de corrupción y cosas por el estilo, ¿no? Pero en general, y además ahora, digamos, en algunos lugares ya se ve que la minería derrama, ¿no? Por ejemplo, en San Juan, ¿no? La minería de San Juan le ha cambiado la cara completamente, ¿no? Y yo creo que ese efecto de demostración también ayuda mucho, ¿no? No es una simple especulación, sino que es algo palpable, real, ¿no? Y lo que pasa es que tiene que estar también integrado en un cierto plan, ¿no? Para que verdaderamente sea lo que ha sido la minería y es todavía en muchas partes del mundo, que es una palanca de desarrollo para otros sectores más sustentables, digamos, ¿no? Porque en el largo plazo te vas a quedar con un agujero en el lugar donde estés explotando la minería, ¿no? Entonces en el interín tenés que utilizar ese recurso para ir potenciando otras actividades. Y eso requiere también planificación, visión, ¿no? Que no siempre la tienen las élites, ¿no? Bueno, yo creo que en Argentina ha habido como 2 impulsos presidenciales, ¿no? Originalmente el de Alfonsín, que creó la Secretaría de Minería que no existía y le dio una orientación hacia la producción, sí, que no la tenía. La orientación a la producción la tenía Fabricaciones Militares y entonces su secretaría está dedicada más a la geología, a la exploración, que es necesaria porque el país también está subexplorado. ¿Vos fuiste funcionario del gobierno de Alfonsín? Sí, y nosotros, digamos, el inventario de proyectos que tienes hoy prácticamente se desarrolló en ese periodo. Mira, o sea, para vos fue un momento de como mucha revolución en temas mineros. Sí, bueno, fue ponerlo en la agenda de una manera importante, se factibilizó, se dio la factibilización de Bajo la Lumbrera, que fue después la mina de cobre y oro más importante de Argentina, y luego con Menem con la Ley de Inversiones Extranjeras, que también le dio
un nuevo impulso, hizo mucho más atractiva la inversión en un sector que, digo, si no tienes el expertise, no tienes la tradición, no conoces cómo funcionan todos estos mercados, son complicados, ¿no? Y en Argentina esa cultura no existía, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, tienes las empresas petroleras, ¿no? Caso de Tecpetrol, de caso de Techin, caso de PAE, caso de Integra, ¿no? Que están entrando en el sector del litio, por ejemplo, ¿no? Esa es como la primera vez que las empresas argentinas están haciendo una apuesta importante por la minería, ¿no? Entonces, bueno, eso en algún momento tendrá su efecto de demostración para que entren otras empresas y aprendan, entiendan el negocio minero, que es un negocio complicado, pero es un negocio muy, muy rentable, ¿no? Interesante. Eduardo, si te quiere seguir alguno de nuestros televidentes, dicen, uy, qué capo, pero vive lejos, ¿dónde te pueden seguir? ¿Tenés redes? ¿Publicás en algún lugar los papers o van a tener que esperar a que vuelvas a Transición 2030? No, bueno, no soy muy afecto a las redes. Mira, no soy muy afecto a las redes y eso... la paz mental que tenés, sí, te envidiamos todos. Mira, cuando fui a España, yo tenía una expertise de haber sido funcionario, había trabajado en el Banco Mundial, pero la minería no existía en Europa y me tuve que reciclar. Yo creé primero el Foro Europeo de Telemática y Teletrabajo, lo introdujimos en Argentina hace muchísimos años atrás, aunque se puso de moda recién durante la pandemia, pero para decirte una idea, el teletrabajo, el primer libro de teletrabajo se escribió en el año 74, lo escribió Jack Niels, para que veas lo que tardan todas estas cosas en producirse. Después creé la Asociación Española de Comercio Electrónico, es decir, tuve que volcarme a esa tecnología. Conozco esto de sus orígenes, soy pre-internet, ¿no? Y no perdería un segundo en las redes sociales. Bueno, Eduardo, gracias por venir a Transición 2030. Gracias a ti. Y te digo, como le digo a todos en chiste, vuelvas pronto. Será un placer. ¿Cuál es la relación entre la agricultura y la energía? Uno pensaría que no hay tanto vínculo. Bueno, lo último de lo que se está hablando tiene mucho que ver, porque claramente el agua, como veíamos antes, es un problema en el mundo, un problema no tan atendido, pero sí hay mucha gente, y entre ellos la comunidad científica, pensando de qué manera aprovechar el agua. Y hoy vamos a hablar con un entrevistado que conocimos en la Cumbre Climática Mundial, en la COP en Dubái, y que hoy lo encontramos acá en el estudio de A24, Marcelo Álvarez. Que Marcelo Álvarez es director de Coral Energía, es investigador científico de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Oxford, Brookes, Reino Unido. Ha sido gerente regional, tiene unos pergaminos tremendos, gerente regional para varias de las principales empresas fotovoltaicas como SolarX, BP Solar y Total Energy, y hoy está acá porque es una de las personas autorizadas para hablar de energías renovables y de lo último que se está hablando para aprovechar el agua de los cultivos. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por la invitación, un gusto volver a verte. Bueno, gracias por venir. A ver, ¿por qué podemos pensar que existe hoy una relación a la hora de aprovechar o cuidar el agua con la agricultura y la energía? A veces se lo plantea como conflicto, como contraposición. La producción de alimentos y la producción de energía demandan superficie, y en el caso particular de la generación fotovoltaica, la generación de energía eléctrica mediante conversión directa a la energía solar, demandan superficies muy grandes. Y existen aplicaciones que se llaman agrofotovoltaicas a nivel internacional, que es usar los módulos fotovoltaicos subiendo el nivel de las estructuras como techo parcial, como sombrero parcial de los cultivos, para generar en la misma hectárea las dos cosas, energía y alimentos. ¿Cómo funciona? Los cultivos que necesitan algún sombrero parcial y retener humedad tanto en suelo como en el aire, se valen del efecto invernadero que producen los módulos diseñados con estructuras más altas, y lo que permiten es mejorar el rinde del cultivo, sobre todo en frutos rojos, en cultivos caros, ¿no? En beets, en hortalizas, en lechuga, tomate.
y además producir electricidad en la misma superficie. Te interrumpo porque ¿Sí? vos estás muy metido en ese tema, pero quizás los que escuchamos por primera vez esto nos suena difícil de entender. Si vos tenés que explicar lo más sencillo posible, por ejemplo, ¿qué es lo agrovoltaico? ¿Qué es? Es una aplicación donde yo antes usaba la superficie disponible, cualquiera que ésta sea, la hectárea que tenía disponible. Una tierra. Una tierra para producir alimentos, Sí. cualquier cultivo, o para producir electricidad poniendo paneles solares, como se llama en España, huertos solares, ¿no? Ahora, en la misma hectárea, subiendo los sistemas fotovoltaicos para generar un techado parcial sobre los cultivos, el cultivo se hace por debajo y la generación de energía eléctrica por arriba, y se beneficia doblemente, no solamente de la producción de ambas cosas, de electricidad y alimentos, sino que el sombreado parcial en algunos cultivos, no soja, por poner un ejemplo muy arraigado en Argentina, sino en cultivos donde retener la humedad y que el sombreado parcial permita que no se quemen los cultivos, permite mejorar el rinde de ambas cosas. En España, por poner un ejemplo, Sí. los lugares donde agrofotovoltaico, por el tipo de cultivo y por el tipo de radiación que tienen, es factible hacer, sobre todo en la zona centro-sur de España, aumentaron hasta 30% el valor de la hectárea a partir de poder hacer las dos actividades económicas. Pero ¿cómo funciona? O sea, vos tenés el panel solar, por ejemplo, que sí tenés soja, Sí. ¿no? Vamos a pensar en algo de la Argentina. ¿Por qué Pero no podés funcionaría? pensar frutos rojos, lechuga, Sí. tomate, bit, pones el cultivo abajo Sí. y haces una especie de techo fotovoltaico con paneles Techo, fotovoltaicos. o sea, le pones al cultivo arriba paneles solares, sería Sí, pero el criollo. parcialmente, van un poquito más separados, tienen Sí. movimiento variable, en algunas geometrías para algunos cultivos pueden ir verticales bifaciales, el cultivo en el medio. Cuando es para pastoreo de animales, que se puede hacer lo mismo pero con animales, los módulos van un poco más arriba para que los animales no tengan ningún riesgo y pasten alrededor de los módulos. Hay distintas geometrías y distintas soluciones, pero el concepto es ya no es el conflicto de ¿para qué uso la hectárea? ¿Para producir alimentos o para producir energía? Que es lo que Las dos pasa cosas. en el mundo, ¿no? A Sobre nivel todo en los global. países que tienen mucha agricultura, que dicen, bueno, estamos haciendo percha a los terrenos y encima cada vez nos expandimos más, todos quieren el terreno, acá sería, bueno, un terreno se usa para todo. El futuro del conflicto, como está creciendo la humanidad, es que vamos a tener que administrar las superficies para producir alimentos y energía suficientes para todos. El poder, en algunos casos específicos, usar la misma superficie para ambas es win-win. Win-win, ok. Ahora, te pregunto, Argentina. Argentina es muy importante la soja. Sí. ¿Es aplicable eso? ¿Se está utilizando en el país? ¿Es algo que se habla pero que no se aplica todavía? ¿O es impracticable para En Argentina la está en soja? fase de desarrollo y el cultivo por el que va a comenzar no va a ser la soja. Todos los cultivos que son intensivos en radiación solar, o sea, a mayor radiación solar, mayor rinde, no son adecuados para esta producción, pero ¿Por qué? Porque le está sacando rendimiento al cultivo, o sea, vas a poder usar las dos actividades, pero en vez de mejorar el rendimiento del cultivo, vas a estar reduciendo su rinde y a partir de eso va a bajar el impacto económico. Por el contrario de eso, para frutos rojos, para alcauciles, para tomate, para lechuga, para apio, para varias cosas que el sombreado parcial es un beneficio y que la retención de humedad tanto en tierra como en la atmósfera alrededor del cultivo tiene un valor económico, mejoras la producción de electricidad y mejoras la producción de alimentos. Bien, ¿y es caro, o sea, hacer la inversión, digamos, de los paneles solares? Porque algún que otro productor, cuando me preparé para estudiar un poco, porque la verdad que es la primera vez, tuvimos que estudiar para poder entrevistarte y aún así es un tema difícil porque no se habla mucho, porque entiendo que, como vos decís, recién se está desarrollando, en la Argentina todavía no se implementa, y lo que me decían es, bueno, yo lo quise hacer por mi cuenta, en mi campo, y me salió muy cara la inversión, me decía un productor. ¿Esto es así? Digamos, ¿qué tenés que comprar? Es parcialmente así. Lo que tenés es, Sí. vamos a separar el análisis, primero tenés que hacer bien el estudio de qué cultivo vas a usar y qué geometría, qué arquitectura vas a usar para poner los paneles solares. Luego, cuál es tu punto de conexión y cuál es la modalidad que tiene en la provincia que estás de la venta del excedente eventual de energía que produzcas, si no es que lo consumís todo en tu campo.
Una vez hecho eso, si vos tenés, vamos a poner un ejemplo, estás en Mendoza, tenés una vid y podés hacer una geometría adecuada, te cierra económicamente para poder producir electricidad, inyectar el excedente en la red en Mendoza y repagar O sea, en Mendoza 6 o 7 te garpa años. full empezar a implementar esto. Exactamente, siempre y cuando lo hagas correctamente. Hoy en Argentina todavía está en fase de desarrollo, está INTI, INTA, algunas empresas privadas desarrollando prototipos. En Chile, el Fraunhofer, que es un laboratorio alemán, está desarrollando en Chile las primeras conclusiones de los sistemas hechos con distintas arquitecturas, y lo primero que muestran es que en los sistemas agrofotovoltaicos en Chile se demanda 30% menos de agua que en los sistemas convencionales. En Chile, que el agua es un problema estructural y que el costo del acceso al agua es muy caro, el ahorrar 30% es decisivo. Y te pregunto, hay zonas, bueno, decíamos Mendoza, donde también hay un problema de agua, otras provincias que vos digas, bueno, acá en esta producción podría realmente empezar a dar una mano. Mira, el tema de agua y energía solar, Sí. empezamos esta charla hablando por agrofotovoltaico, que es lo que viene y que lo que va a tener una participación relativa en escenarios futuros muy fuerte. Es lo que viene, o sea, vamos a estar hablando mucho más de lo agrovoltaico. Exactamente, pero Sí. hoy ya inmediato tenés bombeo de agua con energía solar para resolver un problema específico hoy de todo Cuyo y todo el NOA. Hoy eso se implementa. ¿Cómo es bombeo de agua? Bombeo de agua con sistemas solares fotovoltaicos. Ver, son bombas sumergibles, sí. son bombas sumergibles que son accionadas por paneles fotovoltaicos que en general acumulan la energía en agua, pueden acumular en baterías también, pero la forma más competitiva de hacerlo es en agua. Y vos tenés que en todo NOA y Cuyo, durante muchos años, tuvieron energía fuertemente subsidiada, sobre todo el sector de pequeños productores. Hoy, con el sinceramiento de las tarifas, con independencia de cómo se haga el modelo y cómo el gobierno actual haga ese modelo, lo que va a generar en todos esos productivos es un impacto muy fuerte del aumento de tarifas, y no estuvieron reemplazando infraestructura eléctrica eficiente porque no tenían payback de eso, no recuperaban la inversión porque tenían la electricidad subsidiada. Entonces, hoy pueden pasar a bombear con un sistema solar de forma más barata y de forma más limpia. ¿Cuál es la principal barrera para poner un sistema solar fotovoltaico? Es la inversión inicial. Si yo tengo un motor de combustión interna, los viejos generadores diésel, el generador no me sale tan caro, pero la operación y mantenimiento del motor me sale carísima. A la inversión inicial para el motor no me es tan gravosa si soy un productor agropecuario. Poner el sistema solar, que el 90% de la inversión es ex ante, o sea, al principio. Y es más sustentable, me imagino. Obvio, que es más sustentable, genera más empleo y es más barata. ¿Genera más empleo? Genera más empleo. Ahora si querés entramos en detalles en eso, pero lo importante que tiene que ver es el rol del Estado provincial, municipal y nacional, porque la mayoría de los productores que necesitan bombear o con diésel o podría mejorar su situación con solar, no tienen acceso a carpetas AAA de financiamiento, no son muy bancables. Entonces, si el Estado da una plataforma de financiamiento, no les regala nada, simplemente le da una plataforma de financiamiento como garante, los productores pueden, además de bajar el costo que hoy van a tener de energía, además de hacerlo más limpio, por supuesto que va a ser suyo, porque va a ser un sistema que no tiene partes en movimiento, que no hace ruido, que es mucho más confiable que el motor, bajar los precios de sus productos finales y acceder a más mercados por la trazabilidad que van a tener sus mercados en sus productos en caso de ser exportación. Bien, y vos me decías, bueno, cuida el medio ambiente, Sí. Es lo que va, porque, bueno, cada vez estamos peor y a la vez cada vez nos acercamos a las fechas de meta que los países acordaron en, bueno, ser más sustentables a la hora de producir lo que produce cada país. Y decías también, emplea más mano de obra, algo que es un problema en la Argentina, digamos, el empleo. ¿Cómo sería eso, digamos? Mira, ¿Por qué le conviene a una provincia incentivar eso, por ejemplo? Hay un estudio de Naciones, le conviene a todo el país, dependiendo de la tecnología, pero a Cuyo no hay NEA para energía solar fotovoltaica. O sea, a las provincias que tienen más problemas de agua. Las provincias que tienen más problemas de agua y tienen más sol, porque se solapan justo Tienen que ser las dos cosas, claro. Las dos cosas, porque con los mismos paneles fotovoltaicos, los mismos paneles solares, generas más electricidad. NOA, NEA...
y Cuyo. Y Cuyo. El centro, yo te diría que desde el norte de Patagonia para arriba es con energía solar, el bombeo, y hacia abajo es con energía eólica. Y este bombeo, entonces vos decías, porque ¿qué tipo de trabajos requiere? Hay un estudio interesante de Naciones Unidas para el Desarrollo que hizo una simulación para Argentina 2050 Sí. y trabajó con 3 escenarios. Trabajó con un escenario tendencial que técnicamente se llama business as usual, seguimos haciendo más de lo mismo de lo que estamos haciendo ahora hasta 2050. No cambiamos nada, llegamos a un escenario determinado de consumo energético que aumenta 59% las emisiones, que sale algo así como 260.000 millones de dólares entre CAPEX y OPEX, entre infraestructura y gasto operativo, y que genera poco empleo. Otro escenario intensivo en gas y otro escenario intensivo en renovables. En ambos dos, en gas se hace todo lo que se puede con gas y lo que no se puede con gas con renovables, y la recíproca en la otra, se hace todo lo que se puede con renovables y lo que no se puede con gas. Las conclusiones, para hacerlo rápido y corto: renovables es mucho más limpio, baja 59% las emisiones respecto del tendencial desde 2050, contra menos del 9% que lo hace el gas, o sea, casi 6 veces más. Genera 10 veces más empleo, 10 veces. El caso del gas, 13.000 puestos de trabajo a 2030 y después se ameseta, no crea nuevo empleo después de 2030. Solar, 133.000, renovables en general, no solamente solar, 133.000 puestos de trabajo sin cadena de valor local, o sea, comprando todo importado, 149.000 teniendo... Casi todo relacionado con los paneles solares. Paneles solares, generadores eólicos, biodigestores, todo, digamos, es un mix de renovables, no es solamente solar. Okay. Y en el caso de, bueno, lo primero, más limpio que iba de suyo, 10 veces más empleo, 11 o 12 si es con cadena de valor local, o sea, si produzco parte de los bienes aquí, que el 50% de la cadena de valor de las renovables se puede hacer en Argentina o más. Y el tercero es lo que en general sorprende más al establishment, es 30.000 millones de dólares más barato entre CAPEX y OPEX a 2050. Entonces la pregunta que cualquier televidente se está haciendo es: si es más barato, es más limpio y genera más empleo, ¿por qué no vamos más rápido? ¿Por qué no vamos más rápido? Porque la tasa de interés en Argentina es lo que hace que sea la diferencia. La tasa de interés, para que sea cierto que es más barato, tenemos que tener la tasa de interés de Brasil o de Chile, no la tasa de interés de Noruega o Alemania. ¿Y por qué Argentina no tiene esa tasa de interés? ¿Por qué? Básicamente, primero por los problemas macroeconómicos de Argentina históricos, ¿no? Argentina es como... En el mercado de capitales es como un alcohólico en recuperación con el codo en la barra, ¿no? ¿Pero no hay un poco de ilusión ahora con este cambio de gobierno? Depende a quién le preguntes, hay más ilusión o menos, hay incertidumbre y expectativas, depende del grupo al que veas, pero en todos los casos, le vaya bien al gobierno este o el siguiente, a Argentina le va a llevar años recuperar el acceso al mercado de capitales a tasas competitivas. Si nos va bien, va a ir bajando, pero nos va a llevar bastante tiempo acceder a eso. Y el atajo, el único, en mi opinión, que tiene Argentina para poder conseguir tasas más baratas es el financiamiento climático. Es tener una ley de transición energética con una hoja de ruta asociada que comprometa al Estado Nacional a arbitrar los medios para... Me acuerdo que nos contaste de esta ley, que estabas trabajando vos en esta ley, nos lo contaste en Dubái. Sí. ¿Se avanzó? Se avanzó mucho, el documento está por terminarse, hubiésemos querido que se termine este mes, pero va a terminarse en mayo. Y lo que queremos poner es sobre la mesa de la clase política, de todos los pelajes. Que llegue al Congreso y se debate en el Congreso. Que llegue al Congreso y al Ejecutivo y mostrarles, esto es lo que expresa no solamente la Cámara Argentina de Energía Renovable, sino el sector privado. Estamos trabajando con muchas instituciones, Energía Heradera, TERA, la UIA, las instituciones del campo, las universidades, todo el mundo. O sea, ¿la UIA está en esta ley también? La ley va a ser impulsada por todo el sector privado. Sí. La UIA es una de las instituciones que está representada en la confección del documento. Que es un documento con un proyecto de ley de transición energética. De transición energética. Contanos un poco, a ver, para el televidente que no digamos, está afuera de todos estos temas, pero le interesa, ¿qué es lo que van a pedir? ¿Por qué es importante que esa ley se discuta, se ponga sobre la mesa y avance? Primero, ¿cómo surgió la necesidad, además del financiamiento climático que recién te hacía referencia? Es cuando vos vas a iniciar una transición para descarbonizar, descentralizar, diversificar, digitalizar y democratizar, la política de las 5D se llama en la jerga internacional. Voy a hacer un paréntesis porque siempre me gusta recordarlo. Este programa se llama Transición 2030. Es la transición energética en contexto de cambio climático y son los objetivos de reducir las emisiones
acuerdo que todos los países del mundo que forman parte de las Naciones Unidas firmaron, entre ellos Argentina, y lo ratificó el gobierno de Milei, que justo asumió cuando se hacía la última cumbre climática mundial, diciendo nosotros también vamos a cumplir estos acuerdos. Estos acuerdos implican que Argentina tiene que descarbonizarse y cambiar su matriz energética y su forma de producir hacia algo más sustentable con energías renovables. Marcelo trabaja con las energías renovables y lo que está contando es muy importante, porque lo que están diciendo es todo el sector privado, no solamente mi sector de las renovables. Estamos pidiendo que haya una ley y nos está contando qué es esa ley, y es súper interesante lo que estás diciendo. A ver, claro, entonces, de nuevo, vamos al contenido de la ley. El contenido de la ley está dividido en 7 capítulos que ya te los describo, pero el objetivo de la ley es: la clave para la descarbonización es la inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura requiere financiamiento y el financiamiento requiere inversión. Para poder atraer inversión tanto local como extranjera... O sea, se necesita mucha plata para poder cambiar el sistema energético argentino. Que eso, obviamente, todos los que producen, ya sea el campo, las empresas, todos necesitan cambiar un montón de cosas de infraestructura. Y eso no lo pueden hacer sin financiamiento externo. Sin financiamiento externo a tasas y periodos adecuados. Y te voy a poner un ejemplo. Argentina actualmente tiene un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por algo así, te voy a redondear los números, 1.250 millones de dólares, con una tasa que está entre el 3 y el 4% anual en dólares y que tiene 5 años de gracia. Si tuviéramos ese préstamo, no solamente para una porción de la infraestructura eléctrica de lo que hay que hacer, sino para toda la transición que hay que hacer, Argentina podría descarbonizarse en 2040. O sea, es un objetivo bastante cumplible, digamos. Bueno, tenemos un préstamo por 1.250 millones de dólares y se necesitan 230.000. Esa es la brecha que hay que llenar. Entonces, ¿es posible o es una meta irrealizable? Lo vamos a gastar de todas maneras. Lo que tenemos que elegir es si lo vamos a gastar mal o lo vamos a gastar bien. La matriz energética, planificada y limpia, o a los ponchazos, va a cubrir la demanda. Nosotros lo que vamos viendo con nuestra economía, que tiene altibajos y que tenemos con problemas todos los veranos, pero la demanda va siendo cubierta. El tema es lo vamos a cubrir con diésel caro, contaminante, importado y corriendo detrás de los barquitos cada vez que hay un problema, o con un plan energético que genere empleo local, que descentralice, diversifique y sea limpio. Y esta ley, ustedes dicen, bueno, puede ayudar a agilizar a que venga dinero y hagamos más rápido la transición. No solamente que venga, sino que el propio argentino se vuelque. La ley lo que busca es un marco regulatorio que estimule las inversiones, y cuando vos hundís inversiones en Argentina en el sector energético, son a 20, 30 años. Entonces, depende de 5 o 6 gobiernos. Claro, o sea, tiene que haber como que no cambie el gobierno y cambie las reglas de juego, que es lo que suele pasar en Argentina. Claramente. Eso es lo que pide la ley también. Eso es lo que pide la ley. ¿Y cuándo la van a presentar? Imagino se la presentarán al secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, no sé si a Milei mismo, al Congreso. Mariela Belansky y Chirilo están alertados que estamos trabajando en el documento. Mariela es la que está encargada de transición energética en la Secretaría de Energía del gobierno de Milei. Y es la que va a hacer los inventarios de emisiones a la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas este año. Este año Argentina tiene que presentar el nuevo inventario. Y el sector privado está participando. O sea, probablemente si la ley de transición energética hubiese sido solamente una iniciativa de CADER para impulsar lo que CADER cree que es el escenario virtuoso, hubiese sido mucho más alambicada, mucho más agresiva en términos de velocidad de adopción. El hecho que represente no solamente en la Cámara de Energías Renovables, sino a la demanda privada, al campo, a la industria, distintos jugadores con distintas expectativas, distintas necesidades, es que trate de mostrarle a la clase política que el sector privado necesita previsibilidad para poder crecer en el sector energético. Lo más difícil de la Argentina. Sí. No, pero hemos escuchado acá, entrevistando, que hay mucha gente ilusionada con este nuevo contexto macroeconómico del gobierno de Milei. ¿Vos te ubicás ahí? Yo me ubico en, por ahora, esperar y ver, para serte honesto, porque en términos energéticos, en energía renovable, todavía no tenemos ningún cambio en el marco regulatorio y en la política macroeconómica que diga que es a favor o en contra. Como el gobierno está atajando muchos penales, tiene que ver muchas cosas. Nos sorprendió gratamente que desandara su discurso de
el cambio climático no es de origen antropogénico y no tenemos nada que ver y no es responsabilidad de los estados hacer nada. Lo desandaron igual cuando Milei asumió y mandaron por supuesto, con los hechos. A la cumbre climática mundial a decir, bueno, no nos vamos del Acuerdo de París, respetamos todos los acuerdos internacionales, ¿no? Eso me interesaba remarcar, que una cosa es la praxis y otra cosa es el discurso. El discurso nunca fue desmentido por el presidente respecto de que el cambio climático no tiene razones antropogénicas, pero en la praxis, en la Convención de Cambio Climático, fueron a decir que todo lo firmado se respetaba y que no salía de París, lo que es una muy buena noticia. Menos mal. Menos mal, porque ya, digamos, estamos yendo en términos globales y en términos en Argentina también, más rápido que nunca antes en términos de la transición, pero mucho más lento de lo que necesitamos. Ese es parte del desafío que es para la sociedad civil, porque cuando vos más rápido que nunca antes en tu vida sentís que estoy cerca del récord. Bueno, estás mucho más lento de lo que necesitas para tener resultados. Y Argentina y el mundo van muy por arriba de lo que hicieron hasta ahora, pero muy por debajo de lo que deberían. Marcelo, ¿te puedo pedir un favor? Porque muchos seguidores que, bueno, quizás no leen esta distinción entre lo que el gobierno dice a veces y enuncia, sobre todo Milei y algunas caras visibles de este gobierno, y después lo que hacen en la gestión, que es otra cosa muy diferente, como estábamos explicando. Y muchas veces empiezan con esto de, en las redes, sobre todo de la Agenda 2030 es una zaraza. Yo les tenés que contar, digamos, ¿no? Obviamente no debatir, pero por lo menos brindar la información, tu punto de vista, esa gente que dice es un chamullo la Agenda 2030. ¿Qué les dirías? ¿Qué les explicarías? Yo le diría que todos los instrumentos de negociaciones globales pueden ser útiles o vaciados de contenido. Sí. Y que siempre va a haber tensiones entre los que regulan el mundo y quieren regularlo para su beneficio inmediato y los que quieren o que aspiran a algo que sea más justo e inclusivo. Existe un componente de lo que el público en general llama zaraza, chamullo, lo que fuere. Existe una posición políticamente correcta y después usar como barreras arancelarias, parámetros que son correctos de medir, como la intensidad energética y la huella de carbono, pero usarlos para que nuestros productos primarios no entren y los productos primarios de los países industrializados tengan ventajas. Eso existe. Eso no quiere decir que desvirtúes todo el proceso. Es que tenés que tener en guardia y tener cuidado para que los indicadores adecuados sean usados adecuadamente y no como barreras para los emergentes. Entonces, no es zaraza, para mí es responsabilidad global la transición que tenemos que enfrentar. Por supuesto que nuestra responsabilidad global es con distintas proporciones. Tenemos nosotros la misma proporción que Estados Unidos o China. Estados Unidos y China, sumados los dos, tienen más del 60% de las emisiones. Muchos te discuten eso, dicen, pero ¿por qué nosotros tenemos que atenernos a las mismas reglas si no somos los países más contaminantes? Para ponértelo en términos globales, es muy común hablar que de la última dictadura somos todos responsables, pero yo tengo una cuota parte de responsabilidad y Videla tiene otra cuota parte de responsabilidad. Lo mismo con las emisiones. No quiere decir que no tengamos responsabilidad por ser anecdóticos respecto de las grandes potencias. La intensidad energética y la huella de carbono. La intensidad energética para no expertos es una medida de cuánta energía gasto para producir un bien, sea un bien primario o un bien industrial. Si yo suponete que estoy fabricando copas. Si para fabricar esta copa gasto más unidades de energía que la industria coreana va a tener oportunidades de vender sus copas con mayor facilidad que nosotros para exportarlas. Esto puede ser la aftosa del siglo XXI para los países emergentes. O puede ser un indicador virtuoso para estimular a que las cosas sean más limpias. Depende de las negociaciones, vamos a ir hacia un lado o hacia otro. Marcelo, la verdad que ha sido clarísimo, nos encanta escucharte, qué bueno que volviste a este programa. Veremos si te volvemos a cruzar acá en este estudio o quién sabe, en otra cumbre climática mundial. Toca Azerbaiyán este año. En Azerbaiyán, claro, veremos si viajamos. Bueno, muchas gracias por venir a Transición 2030. Al contrario, gracias por invitarme. Y a todos ustedes, queridos televidentes, los esperamos el próximo fin de semana con más Transición 2030, el programa donde aprendemos todos juntos cómo hacer nuestra transición energética en contexto de cambio climático. Que estén